Ahora vamos a tener un auténtico privilegio, que es que tener con nosotros, además de los excelentes ponentes que ya hemos tenido, al embajador José Antonio García Belaúnde, que acaba de llegar y que nos va a dar esta ponencia. Voy a hacer una pequeña presentación del embajador, al que conocí hace unos meses en una comida con José de la Puente. El embajador García Belaúnde es presidente de la Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe, es diplomático y ex embajador de Perú en España. El embajador estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Academia Diplomática, donde se graduó como licenciado en Relaciones Internacionales. Sus estudios de posgrado fueron en la Universidad de Oxford y obtuvo su máster en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Actualmente, como he dicho, es presidente de la Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe. Es diplomático con una larga y brillante trayectoria. Fue embajador del Perú en España entre 2016 y 2018, coagente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2011 a 2014 y ministro de Relaciones Exteriores del Perú del 2006 al 2011. Ha sido director, secretario del Acuerdo de Cartagena, convertido luego en la Comunidad Andina, donde se desempeñó como director general y asesor. También ha desarrollado su trayectoria profesional como profesor en la Academia Diplomática del Perú y en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres de Lima. Asimismo, formó parte de la representación ante las Naciones Unidas en Nueva York y en las embajadas peruanas en Francia, México, España, Ecuador y los Estados Unidos de América. Ha sido también representante ante la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo. Y ya sin más presentaciones, le doy la palabra al embajador García Belaúnde. Perdón. Mis primeras palabras para agradecer esta invitación y felicitarlos por esta iniciativa que nos permite hacer una reflexión conjunta sobre temas que tienen la mayor actualidad. Tienen la mayor actualidad porque tienen que ver con ciertos debates que se están dando ahora en ambos lados del Atlántico. Y tienen que ver además, en mi caso concreto, cómo se está configurando un mundo que no es el que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, pero que no sabemos por dónde va. Yo quisiera empezar esta charla recordando un dato que es una anécdota, si se quiere, es más historia que anécdota, pero es muy decidora en todo caso. Cuando se fundan las Naciones Unidas, ingresan 51 países, 21 de los cuales eran latinoamericanos. Tenía América Latina un peso importante. Sin embargo, como sabemos, estaba el Consejo de Seguridad con los 5 países que tenían el derecho a veto, y ese derecho a veto se ejerció muchas veces, pero nos interesa recordar que habían países ausentes de Naciones Unidas. Y España era uno de ellos. Italia era otro de ellos. Japón era otro de ellos. Y eso tenía que ver con la situación, y Alemania, por cierto. Vamos a descartar a Alemania porque Alemania estaba dividida en 2 naciones que se arrogaban la representación del país, la titularidad. Pero los otros países tenían en su contra, para no ingresar a Naciones Unidas, o que habían sido países del eje o que habían estado cerca. Entonces se desarrolla a partir de América Latina, que era un grupo muy importante, una negociación para hacer que ingresen estos países y sobre todo España.
La resistencia más grande al ingreso de España, sobre todo, era de la Unión Soviética, que tenía derecho a veto. Y la Unión Soviética acepta que vayan ingresando todos, pero sigue el veto a España. Y finalmente se crea una comisión de buenos oficios de 3 países, uno de ellos el Perú, que va a proponer lo que se llama en el lenguaje diplomático un package deal, un paquete de negociación, en donde iban a entrar países afines o títeres de la Unión Soviética y estos otros países que América Latina y Occidente en general querían que ingrese. La Unión Soviética se resistió al ingreso de España y los latinoamericanos simplemente dijeron que si no ingresaba España, no ingresaban los afines a la Unión Soviética. Punto. No le daban los votos. La Unión Soviética tenía el veto, pero los otros tenían los votos. Y al final, los soviéticos aprendieron la lección y levantaron el veto contra España y España pudo ingresar. Esa situación fue el año 45. Ya no son los mismos tiempos. No solo no existe la Unión Soviética, sino evidentemente América Latina ha perdido el peso que tuvo al inicio de las Naciones Unidas. Y lo ha perdido en el camino. Y yo diría que muchas veces ha logrado hacerse sentir y otras veces no lo ha logrado. Vamos por partes y cucharadas, como dicen en mi tierra. Naciones Unidas se firma el año 45, pero no solo se firma el año 45 Naciones Unidas, sino un año antes se firman los acuerdos de Bretton Woods, creamos el Fondo Monetario, creamos el Banco Mundial. Y el año 47 hay la Conferencia de La Habana y sale lo que debió ser la Organización Internacional de Comercio, pero no, Estados Unidos no la aprobó, entonces quedó siendo un mecanismo, el GATT, un mecanismo provisional. Entonces ellos tenían América Latina algo que decir. Y fue un orden establecido en donde además había una guerra fría y había comportamientos muy claramente definidos. En esa guerra fría, las alianzas, teníamos estos tratados de asistencia recíproca de los países aliados con Estados Unidos, existían los tratados de cooperación de la Unión Soviética, y todo estaba claro hasta que llegó la caída del muro de Berlín. Y la caída del muro de Berlín nos llenó a todos de entusiasmo, no solo porque el muro de Berlín caía, sino nos llenó de entusiasmo además porque pareció por un momento, que apenas duró 12 años, que se instalaba una suerte de multilateralismo en las relaciones internacionales, o sea, una preeminencia del derecho y de las instituciones del derecho. Frente a antes que no teníamos sino estas instituciones conflictuadas, ahora teníamos un solo poder hegemónico, no contestado, pero que además en ese momento dispuesto a que las reglas que se aplicaran en la escena internacional fueran reglas de derecho. Eso duró poco porque vino el famoso 11 de septiembre del 2001. Con lo cual, todos intentos de tener un orden internacional con instituciones fuertes y basado en reglas comúnmente aceptadas, desaparece. Desaparece porque el tema de la seguridad interna de los Estados Unidos va a prevalecer sobre todo cualquier otra consideración. Y así como la primera guerra de Irak es aprobada, sancionada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la segunda guerra la hace Estados Unidos circunvalando a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad,
que dicho sea paso, fue un grave error desde donde se le mire. Pero en fin, ya eso, no vamos a hacer juicios ahora. Y hay un proceso por el cual esta hegemonía empieza a poner sus reglas, incluso empieza a definir algo muy especial, que es que las reglas internacionales no son todas las reglas que se quieren. Las reglas internacionales son aquellas que ellos están dispuestos a asumir. Por consiguiente, como no están los Estados Unidos de acuerdo con la Corte Penal Internacional, eso no forma parte de las reglas internacionales. Como Estados Unidos no forma parte de ciertas convenciones internacionales, tampoco forma parte eso de las reglas internacionales. Digamos que un orden internacional basado en reglas muy acotadas de acuerdo a lo que Estados Unidos consideran que son aceptables para ellos esas reglas. Y ese estado y este orden de cosas va a permitir a Estados Unidos manejar la situación hasta que empiezan a emerger nuevas situaciones. Y la nueva situación, primero que nada, se llama China. El crecimiento espectacular de China hace que nos imaginemos que China en no muy largo plazo va a superar a los Estados Unidos. Después sabremos que no podía hacerlo, después sabremos que ese crecimiento tenía mucho de burbuja y que no se podía sostener a largo plazo y que por consiguiente la posibilidad de que Estados Unidos sea superado por China, evidentemente no la China supera a Estados Unidos, no la vamos a ver nosotros y probablemente tampoco los jóvenes que están ahí. La capacidad de invención de Estados Unidos, el destino de recursos a la investigación y el desarrollo, la capacidad armamentística, etcétera, no tiene parangón. Pero sí hay una realidad que se llama China, y esa realidad que se llama China está en la escena internacional. Lo otro que va a ocurrir es que aparezca Rusia, del cual todos nos habíamos olvidado, y dé un zarpazo en Ucrania y nos hace recordar que ahí sigue existiendo el imperio zarista y sigue existiendo el imperio soviético, y que ha tenido un aletargamiento del cual ha despertado, pero a un costo muy alto, en términos de los recursos que depende y por consiguiente la capacidad que tenga para seguir satisfaciendo las demandas y necesidades de su población. Pero ahí está, entonces ya tenemos un orden con 3 focos. Y hoy día nos aparece la India como un nuevo foco de interés. Entonces empezamos a tener un mundo configurado de multipolar, de 4 focos de interés mundial. Pero no sabemos cómo se organiza eso. Sabemos que están ahí, pero no sabemos cómo se organiza. Y yo lamento tener que recordar que cuando todavía estábamos en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos convocó a Washington, a países amigos, los encerró a los delegados en un sitio cerca de Washington llamado Dumbarton Oaks y les hizo redactar la Carta de las Naciones Unidas. Y yo recuerdo que en los años, yo sé que en los años 42, 43, John Maynard Keynes y Henry White, director de Tesoro en Estados Unidos, intercambiaron opiniones, cartas y proyectos para crear el Fondo Monetario y el Banco Mundial y la
y luego vino otra aproximación para la Organización Internacional del Comercio, que no funcionó. Estábamos en plena guerra mundial y ya Churchill y Roosevelt se imaginaban el orden que tenía que establecerse después de la guerra. Sabían que la guerra tenía que terminar y obviamente estaban convencidos que iban a ser los ganadores de la guerra y que por consiguiente podían definir, ¿no?, el mundo. Hoy día nada de eso aparece. Hoy día nada de eso tenemos en claro. Solo tenemos en claro que hay 4 potencias, que hay una potencia que es capaz de amenazar al resto de Europa con su vocación expansionista, que hay otra potencia de la cual todos recelan, y todos recelan, yo no sé si con justicia o no, que es el caso de la China. Y yo no sé, y lo digo eso, yo no lo sé si con justicia o no, porque yo recuerdo haber leído alguna vez una carta de respuesta que mandó el emperador chino a Jorge III cuando le pidió el rey de Inglaterra abrir el comercio entre los dos países y que le dijo que no necesitaban abrir comercio, que en la China había todo, que bajo el Imperio Celeste se daba todo y que no necesitaban comerciar. Claro que después vino la guerra del opio, pues eso es otra historia. Y en todo caso, sí está claro que la pretensión china es asegurarse, por los medios que puede ejercer, que son básicamente económicos y financieros, asegurarse que esa economía tan grande, tan demandante, etcétera, tiene todos sus recursos disponibles y seguros. No sé si podemos especular más que eso. Yo no me atrevo a especular más que eso. Y en esa historia del mundo, ¿dónde está Hispanoamérica? ¿Dónde está Latinoamérica? Yo diría que Latinoamérica se benefició un tanto de ese periodo de estabilidad que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Perdió la cabeza en la crisis petrolera, donde abundaron los llamados entonces petrodólares, se endeudaron sin límite alguno, pagaron la factura con la década perdida, la década de los 80, y tuvieron que aprender a vivir con sus medios en la década de los 90. Y lo hicieron, lo aprendieron bien, porque cuando vino la crisis del 2008, la crisis no tocó América Latina, hay que decirlo. La crisis estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa, pero no llegó a América Latina. Creo que habían aprendido la lección. En todo caso, esta América Latina encuentra que en un primer momento su política exterior está demasiado vinculada a la potencia regional ganadora de la guerra, pero después va buscando sus espacios. Y en los años 70, América Latina como que empieza a tener conciencia, ¿no?, de que es una unidad y de que es posible, ¿no?, articular posiciones conjuntas más allá de las ideologías. Y América Latina tiene una serie de iniciativas comunes, pese a que teníamos a Allende en Chile y a Misael Pastrana en Colombia. O sea, los dos demócratas, pero uno marxista y el otro conservador. Pese a que teníamos a Velasco Alvarado, militar de izquierda en el Perú, y a Videla, militar de derecha en Argentina. Entonces, sí, América Latina, a pesar de eso, logra articular ciertas posiciones. Tenían que ver, obviamente, con temas económicos y comerciales, con su búsqueda de mayor financiamiento, mayor cooperación para el desarrollo y, sobre todo, con su búsqueda de acceso a mercados grandes, importantes.
En América Latina hubo procesos de integración que todos conocemos, ALA primero, la LADI después, la Comunidad Andina, el Mercosur, ¿no? Y que yo pienso que se habían olvidado todos ellos de una frase del Goethe que leí en algún sitio que era: verde es toda teoría, gris es toda teoría, verde es el árbol frondoso de la vida. Estos procesos de integración estaban marcados por el modelo europeo. Pero olvidamos muchas cosas. Olvidamos que, primero que Europa, cuando se firmaron los 6 del Tratado de Roma, ya tenían un comercio de 30% entre ellos. Nosotros no teníamos ni uno. Olvidamos que Europa salía de una guerra y que necesitaba la integración para evitar una catástrofe igual. Nosotros no salíamos de ninguna guerra. Y olvidamos también que Europa vivía amenazada, las democracias europeas vivían amenazadas con partidos comunistas muy fuertes, todos ellos, como el francés o el italiano, vicarios del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero quisimos hacer las cosas como los europeos y no lo logramos. Y no lo logramos y empezamos a dar vueltas y inventar nuevas instituciones, etcétera, y sin entrar al tema. Monnet decía que a veces no hay que enfrentar frontalmente los problemas porque los problemas son las circunstancias. Lo que hay que enfrentar entonces es las circunstancias. Hay que cambiar las circunstancias para que se puedan afrontar los problemas. Yo creo que América Latina nunca vio las circunstancias, vio los problemas. Y este ejercicio fue muy ambicioso, pero de todas maneras consiguió ciertas cosas. Y lo que consiguió es que si América Latina en sus procesos de integración quería tener mercados comunes, no lo iba a lograr, pero sí iba a lograr ampliarse las zonas de libre comercio. Entonces, la Comunidad Andina era una zona de libre comercio, el Mercosur era otra zona de libre comercio, los dos podían hacer una gran zona de libre comercio sudamericana. Pero claro, el hombre propone y el diablo dispone. Y apareció un líder mesiánico, porque eso nunca nos ha faltado en la región, a decidir que no, que eso del libre comercio era una patraña del imperialismo y que había que definir la región, y la definió. De un lado, los bolivarianos, dicho sea de paso, los bolivarianos estaban en el Atlántico, Argentina, Brasil, Uruguay, todos gobiernos de izquierda, pero donde Bolivia nunca había pisado. Y de otro lado, lo que llamaba despectivamente los monroístas, por aquello de la doctrina Monroe. Y fue quebrando los intentos de integración y de inserción que buscamos. Entonces, en la Comunidad Andina, que estaba negociando con los Estados Unidos un acuerdo de libre comercio, se desprendieron dos: el Ecuador de Correa, porque llegó Correa al poder, y la Bolivia de Evo Morales. Y entonces lo que debió ser un acuerdo de 4 terminó siendo un acuerdo de 2. Y lo mismo pasó con la Unión Europea, que empezó una negociación de los 4, porque dicho sea de paso, ya Venezuela se había ido buscando entrar al Mercosur, y terminaron siendo Perú y Colombia nada más los estos. A su vez, el Mercosur no le interesaba eso, porque Brasil y Argentina tenían una larguísima tradición de proteccionismo y de mercados cerrados. Brasil se entiende porque es un mercado muy grande, Argentina se entiende menos. Y en todo caso, ellos, los de Mercosur, no les interesaba ni los acuerdos con Estados Unidos ni con la Unión Europea. Retomaron después de 20 años la negociación con la Unión Europea y hoy en día
no se llega a firmar el acuerdo. Bien. Se generó entonces en América Latina lo que podríamos llamar una guerra fría de baja intensidad. Una guerra fría de baja intensidad donde la ideología se instaló encima de todo proceso de cooperación o de integración. Una guerra fría que además terminó afectando muchas otras instituciones. Por ejemplo, UNASUR. UNASUR fue un proyecto de integración muy interesante. ¿Por qué? Porque no era un proyecto de integración económico-comercial, era un proyecto de integración física, integración de carreteras, integración de transporte multimodal, integración energética, formas de integración no comerciales. Pero eso se politizó, entonces UNASUR ya no hizo integración, hizo cooperación política, y ahí la cooperación política era muy difícil. Al final, UNASUR terminó siendo el instrumento que utilizó Maduro para consolidarse en el poder. Se distorsionó. Al final no tenemos UNASUR, y ese proyecto de integración física que era tan importante para la región, que una región en Sudamérica es una región donde el hinterland está totalmente desprovisto de comunicación. Y entonces, como decía yo, se instaló pues esta ideología pervirtiendo los procesos de integración total. Se ha creado dentro de América Latina algo que se llama CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Sin embargo, cuando uno tiene una comunidad tan grande, los comunes denominadores bajan. Una cosa es crecer y otra cosa es nacer grande. Cuando se crece a partir de acumulaciones sucesivas. Entonces hay un núcleo central que es la filosofía y la cultura de una institución a la cual se vienen a adherir otros. Y por consiguiente eso puede mantenerse intacto en su proyecto, en su aspiración, en sus objetivos, en sus ambiciones. Pero cuando se empieza de lo grande, se empieza bajando los estándares, bajando los comunes denominadores para que pueda entrar todos. Y claro, se tiene esto que es CELAC, que nadie sabe finalmente de qué va, porque están muy enfrentados entre ellos, porque no hay, los comunes denominadores son pocos. La idea que hacían, proclamaban algunos de que, bueno, tenemos una OEA sin Estados Unidos. Bueno, sí, está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y ahí está el tema. Sin embargo, habrá que decir que termina siendo la Unión Europea la que puede rescatar este CELAC, puede rescatar esta entidad latinoamericana. Y la va a rescatar porque la Unión Europea está interesada en tener un tipo de asociación birregional, y la va a rescatar porque le interesa tener una sociedad con América Latina, con que es la que puede tener en muchos campos, cosa que no podría tener con África o con Asia, pese a las vinculaciones históricas que puedan haber tenido gracias a los imperios coloniales del pasado. Y acá vuelvo a retomar a España y América Latina, como que se han reencontrado ahora en la Unión Europea. Porque España, a partir de la unión, de su adhesión, su incorporación a la Unión Europea, decidió
ser una suerte de bisagra entre los europeos y la América Latina. La América Latina, digo yo, pero básicamente la América hispanoparlante. Lo decidió así y me pareció bien, pero además le favoreció en esa decisión el hecho que los europeos la aceptaron que lo natural es que el país que fuera el vínculo que estableciera las relaciones más estrechas con América Latina fuera España. Y aprovechando la presidencia española de la Unión Europea el año pasado, se lanzó, después de 8 años, se lanzó una nueva conferencia Europa-América Latina y se lanzó una iniciativa llamada Global Gateway, muy interesante, muy importante, que va a permitir orientar recursos para esas cosas que es tan necesaria en América Latina, que es el desarrollo de la infraestructura. América Latina debería gastar unos 60 o 80 mil millones para ponerse al día en infraestructura. Y entonces, sí, hay un entendimiento nuevo que pasa por Europa entre América Latina y España. Debo decir, por experiencia propia, que Perú y Ecuador, Colombia pudieron sacar su acuerdo comercial con la Unión Europea también en la presidencia española de la Unión Europea, el año 2010. Y te puedo decir que los países que pudieron acogerse al no visado Schengen también fue posible gracias a la gestión española. Cara al futuro, ¿qué tenemos? Cara al futuro tenemos complicada la relación, porque han empezado a surgir esos discursos identitarios, revisionistas, contestatarios de una verdad, y aparecen entonces estas historias como la de AMLO de México, seguido por su sucesora, o que podría estar también eventualmente en otros países. Maduro ya se ha hecho eco de eso, etc. Y ahí yo sí creo que se hace necesario un ejercicio de acercamiento inteligente y de reconocimiento de que eso es una realidad y que esos cuestionamientos están ahí y hay que saberlos enfrentar, no se pueden negar. Traigo a colación una cosa. El Perú se independiza formalmente en el año 1821. España reconoce la independencia del Perú en 1883, 60 años después. 60 años después. O sea, no se puede negar ciertas realidades. Nadie debe negar ciertas realidades. Entonces yo sí creo que es importante saber manejar eso y quizás buscar la manera de cómo podemos tener un relato, una narrativa compartida sobre ese hecho tan importante en la historia de ambos países, de ambas regiones. Y en todo caso, sí, Europa puede ser un vehículo de entendimiento, sí, Europa y América Latina pueden entenderse a partir de ciertos principios y ciertas visiones. Sí, la tarea es difícil porque Europa está muy apegada a ciertos principios que tienen que ver con la vigencia de la democracia, con el Estado del Derecho, con la protección de los derechos humanos. Y no todo en América Latina es el monte de orégano. No todo el monte es de orégano en América Latina y por consiguiente no todas las democracias son lo que quisiéramos ser. Y hay algunas cosas que no son democráticas por nada. Venezuela no es democrática, como Nicaragua no es democrática, como que Honduras está resbalándose hacia la no democracia y como Nicaragua definitivamente es
no el socialismo del siglo XXI, sino el somosismo del siglo XXI. Han vuelto a Somoza en la personalidad de Ortega. Entonces es difícil, pero creo que todos tenemos que ganar buscando puntos de encuentro y todos perderíamos mucho si no hacemos ese esfuerzo. Muchas gracias.